Buenos días, yo soy Ramón Aguirre, soy uno de los instructores del curso de modelamiento geológico tridimensional de la Universidad de Chile, el Departamento de Geología, y vamos a partir esta serie de tutoriales en video con la creación de una base de datos en LeapFrog.geo, o más bien la importación de una base de datos a LeapFrog.geo. Como ustedes saben, vamos a ocupar la base de datos del proyecto DALAF, que es una base de datos de acceso público del Servicio Geológico de Minnesota. Entonces, lo primero que vamos a hacer una vez que abrimos LeapFrog.geo, estamos ocupando la versión 2.0.2, es crear un nuevo proyecto. Entonces vamos acá a New Project y tenemos que seleccionar una carpeta donde va a estar contenido nuestro proyecto. Los proyectos Leapfrog se instalan en una carpeta. Se crea una carpeta con el nombre del proyecto donde hay varios archivos adentro. Entonces, si ustedes quieren compartir esta carpeta, vamos a crear acá. Si ustedes quieren compartir un proyecto Leapfrog, necesitan compartir la carpeta completa. Entonces vamos a elegir acá en este directorio 2014 primavera de este semestre, va a estar contenido nuestro nuevo proyecto. Y el nombre del proyecto va a ser DALAF, con la fecha de hoy, 2014 10 23. Me gusta poner la fecha en este formato porque después, si tenemos varias versiones, al ordenarlas alfabéticamente quedan ordenadas cronológicamente también. Entonces creamos el nuevo proyecto. Ok, perfecto. Entonces acá tenemos las ventanas principales de Leapfrog, ¿no es cierto? Son básicamente el área de trabajo está dividida en 5 partes. El árbol de proyecto, la ventana de procesos, el listado de formas, que es esta parte de acá, y la ventana de propiedades, ¿no es cierto? Y la ventana de visualización y trabajo. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar la base de datos. Tenemos que ir a Drill Hole Data. Si ustedes se fijan en el árbol del proyecto, hay carpetas predefinidas con todos los ítems que nosotros podemos ocupar en LeapFrog.geo. Lo que necesitamos ahora es cargar datos de sondajes, Drill Hole Data. Entonces, con el botón derecho, vamos a Drill Hole Data y obtenemos Import Drill Holes. ¿Ya? Y con esto nos abre el diálogo de importación de sondajes. Como ustedes saben, todas las bases de datos de sondaje necesitan un collar, un survey y las tablas de intervalos, ¿cierto? Collares es la ubicación X y Z del inicio del sondaje. Survey son las desviaciones o las trayectorias de los sondajes, las mediciones, y las tablas de intervalos. Entonces, uno por uno tenemos que ir agregando los ítems que necesitamos agregar. Entonces, partamos por los collares, ¿cierto? Vamos a Browse y buscamos la carpeta con la base de datos de Dallas. Esta la tienen ustedes, está subida en el servidor, ¿no es cierto?, del curso. Base de datos, acá está. Esta es la base de datos que ustedes tienen, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ir a los archivos CSV, que son los únicos que puede importar LeapFrog. LeapFrog importa los archivos en CSV, que significa Comma Separated Values, ¿no es cierto? Son tablas, son archivos de texto con valores separados por coma. Entonces vamos acá a los CSV files y partimos por la tabla header, que ya la hemos revisado en clase un par de veces. Y abrimos. ¿Ya? Automáticamente, gracias al nombre, también LeapFrog reconoció la tabla Survey, entonces ahí estamos listos. Y vamos a agregar una tabla, que va a ser la tabla... No, vamos a agregar dos tablas. La tabla de litología, vamos a partir por el... Como hemos mencionado, la base de datos, por ser muy grande, está dividida en un sector este y el oeste. Y nosotros los vamos a importar los dos en una sola tabla. Ustedes podrían hacer una sola tabla primero en Excel e importarla, ¿no es cierto? Pero nosotros lo vamos a hacer de una manera distinta. Vamos a partir con el este. Vamos a importar la tabla de litología. Vamos a importar la tabla de leyes de cobre y níquel, ¿no es cierto? Y acá podemos agregar todas las tablas de intervalos que necesitamos. Acá me equivoqué. Voy a remover la tabla de litología y voy a agregar ahora de nuevo la cobre y níquel. Abrir. Ahí sí. Y además voy a importar
la tabla de RQD, en caso que sirva para el modelo estructural. A abrir. ¿Ya? Y vamos a ir. Entonces, ya. Ok. Entonces tenemos seleccionados los archivos. Y ahora presionamos el botón Import para empezar a importarlos tabla por tabla. En el diálogo de importación aparece la tabla que queremos importar, el archivo CSV, ¿no es cierto? Que acá reconoció las columnas porque está delimitado por coma, está en el formato que LibProp reconoce. A veces si está delimitado por espacios o por punto y coma, lo va a reconocer como una sola columna, entonces tenemos que ir acá a CSV Characters, ¿no es cierto? El carácter delimitador, y donde dice Delimiter Character, lo podemos cambiar a un espacio, un punto y coma, dependiendo del formato en que venga. Muchas veces cuando uno exporta un archivo de Excel en un Windows que está configurado en español, el delimitador aparece por defecto en punto y coma para los archivos CSV. Bueno, entonces acá si nos fijamos en la primera línea tenemos el nombre de la columna según el archivo CSV, y arriba tenemos que hacer la equivalencia para la base de datos interna de LibProp. Entonces, si hacemos clic acá en el encabezado de la columna, vemos que podemos aquí asignar, aquí corresponde dentro de la base de datos interna de LibProp. Estos 4 campos que aparecen acá son los campos que son obligatorios. Entonces, no nos va a dejar importar si es que no están estos campos. Whole ID es el identificador del sondaje. Entonces, si se fijan acá, como el archivo CSV tenía el nombre Whole ID en la columna, LibProp lo reconoció automáticamente y lo asignó al valor correspondiente. Seguimos entonces. Los otros valores obligatorios para el collar son las coordenadas X y Z. Si ustedes se recuerdan, el collar es el inicio del sondaje, es el punto donde se comienza la perforación, por lo tanto necesita un identificador, ¿no es cierto?, un nombre del sondaje, y las coordenadas X y Z de ese punto. Acá el archivo CSV de la base de datos de Dallas tiene varias columnas con las coordenadas, ¿no es cierto? Si se fijan, está la East SP27, ¿no es cierto?, North SP27 y la elevación. Más adelante las tenemos en SP83, ¿no es cierto?, que es otro datum, y en UTM. Pero la que vamos a ocupar nosotros es la primera que aparece, que son estas 3 columnas. La coordenada SP27, que está en pies, no se olviden de eso, porque como la tabla de intervalos está en pies también, es importante de que seamos consistentes con las unidades. Entonces vamos a ocupar estas 3 columnas como nuestro X y Z. Entonces vamos acá, asignamos la primera coordenada este, ¿no es cierto?, luego la coordenada norte y la coordenada elevación, y con eso tenemos asignadas los 4 campos obligatorios. Además, LibProp reconoció otro campo que es optativo, que es la profundidad máxima. ¿Ah? Como la columna tenía el nombre de length, la reconoció como la profundidad máxima, y eso está bien, lo vamos a dejar así. Y con eso ya podríamos importar la tabla, pero le vamos a agregar algunos valores que nos pueden servir para hacer filtros y para identificar los sondajes según otras características. Por ejemplo, como vimos en clase, muy importante es la intrusión a la que fue perforada, ¿no es cierto? Entonces este valor de intrusion que aparece en la segunda columna del archivo CSV lo vamos a asignar como categoría, como un valor del tipo categoría, ¿cierto? El otro valor que nos interesaría sería el depósito, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tenemos otro valor que es interesante, que es el tipo de perforación. Si es aire reverso o diamantina, nos da indicaciones acerca de la calidad de las observaciones de los mapeos. Entonces vamos a poner acá Core RC como categoría. RC, ¿no es cierto?, es Reverse Circulation, y Core es diamantina. Y el depósito también nos interesa como categoría. Y creo que con eso es suficiente, ¿no es cierto? Entonces vamos a importar, acá podemos revisar el Whole ID, la identificación de sondaje, la categoría intrusión, las coordenadas X y Z, el largo total del sondaje,
el tipo de perforación, si es el tipo de muestra en el fondo, si es diamantina o aire reverso, y el depósito perforado. ¿Ya? Y con eso, teniendo eso, podemos apretar Next y seguimos con la tabla siguiente, que es la tabla Survey. El Survey es la medición de la desviación del sondaje. Entonces, para poder hacer la relación con el collar y con los datos, tiene que tener, por supuesto, el mismo Whole ID, que Leapfrog lo reconoce automáticamente. Necesita además un azimut y un dip, que es la orientación y la inclinación del sondaje en el punto medido respectivamente. Luego, creo que es los únicos datos que vamos a necesitar. Si vemos los datos obligatorios, tenemos Whole ID, Depth, Dip y Azimuth. Depth es la profundidad a la que fue hecha la medición. Entonces, vamos a hacer una prueba y vamos a apretar Next sin haber elegido la profundidad. ¿Cierto? Y nos tiene un error, no puede importarlo porque necesita, por obligación, la columna Depth. Las mediciones de trayectoria deberían ser en un lugar puntual, entonces debería haber solo una profundidad. Pero en este caso la base de datos tiene los datos de trayectoria como un intervalo, como un desde y un hasta. Pero entonces nosotros vamos a elegir uno de los dos como nuestra profundidad. Vamos a elegir el from. Esa va a ser la profundidad. Podría generar algunas diferencias mínimas si es que elegimos el hasta, el to, como profundidad, pero para el ejercicio da lo mismo. Entonces tenemos nuestras 4 columnas obligatorias y podemos seguir. Ya. Ahora vamos a importar la tabla isLith. Nosotros queremos hacer una sola tabla de litología. Queremos juntar las dos tablas, la este y oeste, en la misma tabla. Entonces acá simplemente le voy a poner lito, la tabla lito. ¿Ya? Perfecto. Entonces, veamos de nuevo los nombres, los códigos obligatorios son Whole ID, From y To. ¿No es cierto? Que es el nombre del sondaje, que lo necesita para hacer el link con el collar, ¿no es cierto? En términos de base de datos es lo que se le llama la llave primaria. Y acá aparecen los intervalos, ¿no es cierto? Entonces, si nos fijamos acá, el sondaje 1003 tiene dos intervalos mapeados, ¿no es cierto? De 0 a 50 está mapeado con el código OBB, ¿no es cierto? Que es la sobrecarga. Y de 50 a 100 metros está mapeado con este otro código, ¿no es cierto? Que es uno de los intrusivos. ¿No es cierto? Lo mismo para los otros sondajes. Entonces, los datos obligatorios ya los tenemos, ¿no es cierto? Whole ID desde ya está. Eso es necesario para todas las tablas de intervalos. Y ahora tenemos que ingresar los atributos. Vamos a importar todos los atributos de mapeo, rock type, todo como el tipo de dato de litología. Ahora, para modelar, como conversamos antes, la columna que vamos a modelar es la columna unidad. Esa es la que nos permite a nosotros hacer el modelo, es la columna que está preparada para ser modelada con ciertas agrupaciones ya hechas. Las otras las vamos a importar en caso que nos sean útiles. No perdemos nada con tenerlas, pero la tabla principal que vamos a ocupar para modelar es esta, unit. Perfecto, no vamos a agregar nada más. Sí, vamos a agregar también el indicador de depósito en caso que nos sirva, ¿no es cierto? Como categoría. Y perfecto, creo que tenemos todo lo que necesitamos. Y pasamos a la siguiente tabla, que es cobre-níquel. La tabla que tiene la información de leyes, ¿no es cierto? De análisis químicos de cobre y níquel. Leapfrog reconoció afortunadamente los 3 atributos obligatorios, ¿no es cierto? Que son el Whole ID, el From y el To. Nosotros vamos a agregar ahora los valores de análisis químico, ¿no es cierto? Porcentaje de cobre lo vamos a incluir como un valor numérico, porcentaje de níquel como un valor numérico, porcentaje de azufre como valor numérico, y estos son valores calculados que vienen incluidos también, ¿no es cierto? El valor de cobre más níquel, la proporción cobre sobre níquel y la proporción cobre sobre azufre, y la vamos a importar
Hay ciertos valores que no son permitidos en los nombres de la base de datos del leapfrog, entonces los reemplaza con un guión bajo. Eso lo hace automáticamente. Y también vamos a importar el valor de fierro en caso que no sea útil. También vamos a incluir el valor del depósito como categoría. ¿Ya? Eso nos va a permitir hacer filtros y algunas otras cosas que puedan ser útiles. ¿Ya? Acá también nosotros no queremos, queremos una sola tabla de valores de cobre y leyes, perdón, de leyes de cobre y níquel, y le vamos a llamar assay, significa análisis químico, cobre, níquel y fierro. Ok. Y por último, vamos a importar la columna RQD en caso que no sea útil para el modelo estructural. De nuevo, reconoce automáticamente las columnas whole ID from y to, y vamos a importar el valor de RQD como numérico. Y también, ya, y esos son los únicos datos que nos interesan. Y apretamos Finish y va a comenzar la importación. Fíjense acá abajo, esta ventana acá, como mencionamos, es la ventana de procesos, donde el leapfrog nos va mostrando los ítems que va procesando, ¿cierto? Esto cuando está en blanco quiere decir que está todo procesado, pero acá quiere decir que está en proceso de importación de la columna. Los ítems en el árbol de proyecto que están en negro son los que ya están procesados, y los que están en verde son los que están siendo procesados en este minuto. ¿Ya? Entonces hay que esperar a que todos los valores se pongan en negro y que esta ventana de proceso se vacíe, y ahí va a haber terminado con la importación. Y con eso hemos completado la importación de la primera parte de los datos, ¿no es cierto?